La sangre sabe casi igual que las monedas baratas de cobre. Riley aprendió esa verdad inevitable a los 16 años. 10 años después, fregando la mesa pegajosa de un miserable restaurante de carretera a las 3 de la madrugada, Riley no esperaba volver a probarla. Mucho menos derramarla de la boca del hombre más intocable de toda la ciudad. Él pensó que Riley era solo otra chica sin nombre con un delantal grasiento. Se rió. La desafió. Gran error. A veces, las cosas más letales de la habitación son exactamente las que pasan desapercibidas, las que se funden con el fondo como parte del decorado. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono bajo y errático que le taladraba directamente la base del cráneo a Riley. Era una migraña esperando el momento perfecto para estallar, que se sumaba al dolor sordo y persistente que le subía desde los arcos del pie. Riley arrastró un trapo húmedo por la cabina número 4, desplazando un charco de ketchup derramado y las marcas circulares del café. El trapo olía a lejía rancia y a fracaso. A esa hora de la noche, el restaurante siempre olía así, una mezcla penetrante de grasa vieja de freidora, amoníaco, y los abrigos sin lavar de los camioneros que se detenían a buscar una tarta barata. Riley se apartó de los ojos un mechón de cabello rubio opaco, dejándose una mancha de humedad en la frente. Tenía 26 años, pero sus articulaciones sentían 40. El turno de medianoche le hacía eso a una persona. Le arrancaba el barniz amable de la sociedad diurna y dejaba solo los restos desnudos y agotados de la humanidad. Un par de cabinas más allá, un anciano con manos temblorosas le daba sorbos a una taza de descafeinado, mirando fijamente la lluvia que resbalaba por el cristal. Detrás del mostrador, Jimmy, el cocinero, raspaba la plancha con una espátula de metal pesado. El sonido rítmico cortaba el silencio de la noche. Entonces sonó la campanilla sobre la puerta de cristal. No fue un tintineo alegre. Fue un sonido cortante. La pesada puerta se abrió con un quejido, dejando entrar una ráfaga violenta de aire de noviembre que atravesó el delgado uniforme de algodón de Riley, como una cuchilla. Riley se estremeció y se detuvo a mitad del movimiento. La atmósfera del restaurante cambió en un instante. Era una sensación física, como cuando la presión del aire cae justo antes de una tormenta eléctrica brutal. El anciano dejó de beber su café. Jimmy dejó de raspar la plancha. Unos pasos resonaron sobre el viejo linóleo. Pasos pesados, deliberados, caros. Riley se enderezó y tiró el trapo en el cubo de plástico. 3 hombres entraron. Los 2 de los flancos eran como muros de ladrillo vestidos con chaquetas de cuero gruesas que no lograban ocultar el volumen de las pistoleras de hombro. Pero era el hombre del centro quien dominaba la habitación. No parecía un matón callejero de poca monta. Llevaba un abrigo de lana color carbón sobre un traje a medida que probablemente costaba más de lo que Riley ganaba en 2 años. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, ligeramente descontrolado en las sienes, enmarcado por una mandíbula afilada e implacable. Tenía el tipo de cara que uno vería en una valla publicitaria, pero sus ojos arruinaban toda la estética. Eran negros, planos, y completamente despojados de calidez. Recorrieron el sucio local con una mezcla de aburrimiento y leve asco, para finalmente posarse en la cabina del rincón trasero, la que estaba envuelta en sombras. Riley lo reconoció de inmediato. Cualquiera que hubiera vivido en el lado sur de la ciudad más de un mes sabía quién era Dominique Russo. No se pronunciaba su nombre en voz alta. No se miraba fijamente a los SUV negros que circulaban por el barrio. Y desde luego, no se quería tener a ese hombre en el propio negocio. Dominique se dirigió hacia la cabina del fondo sin esperar a que nadie lo acomodara. Sus hombres se deslizaron al lado opuesto, escaneando el perímetro con las manos posadas casualmente cerca de sus cinturas. Una voz susurrada y frenética llegó desde la estación de servicio. Riley se giró y vio a Carla, una estudiante universitaria de 19 años que trabajaba los martes y jueves, pegada a la pared junto a las máquinas de café. La cara de Carla era del color de la leche descremada. Sus manos temblaban tanto que los menús que sostenía vibraban visiblemente. No puedo ir allí, articuló Carla casi sin voz, apenas audible por encima del zumbido del refrigerador. ¿Ese es Russo? Mi primo le debía dinero a uno de sus hombres, y le rompieron la mandíbula en 3 lugares. No puedo. No puedo hacerlo. Riley soltó un aliento lento y controlado por la nariz.
Miró los ojos aterrorizados y acuosos de Carla, luego de nuevo a los hombres en la cabina. Todos los instintos de Riley, instintos forjados durante una infancia esquivando manos pesadas y una adolescencia sobreviviendo el sistema de acogida, le gritaban que saliera por la puerta trasera y no parara de caminar. Pero el alquiler vencía el martes. La notificación de desalojo ya estaba redactada. El casero le había dejado bien claro que iba en serio. Riley no podía permitirse perder ese trabajo. No podía permitirse tener miedo. O al menos, no podía permitirse mostrarlo. Está bien, dame el bloc, dijo Riley, con voz ronca y seca. Le arrebató el bloc de pedidos y un bolígrafo barato de los dedos temblorosos de Carla. No se molestó en alisarse el delantal ni en pegar la sonrisa de atención al cliente. No tenía sentido. Los hombres como Dominique Russo no valoran las sonrisas. Las ven como debilidad. Mientras Riley caminaba hacia el fondo del restaurante, el olor de la habitación cambió. La grasa y la lejía fueron de repente superadas por el aroma de la lluvia fría de invierno, el cuero, y una colonia afilada y muy sutil, algo parecido al cedro y la pimienta negra. Eso le apretó el estómago a Riley, una respuesta primitiva ante un depredador de la cima entrando en el territorio. Riley se detuvo en el borde de la mesa. De cerca, Dominique parecía incluso más agotado, aunque la tensión enroscada en sus hombros sugería que estaba completamente despierto. Trazaba el borde de una mancha de agua sobre la mesa con un dedo largo e impecable. No levantó la vista. ¿Qué les puedo traer?, preguntó Riley. Mantuvo un tono neutro, al borde del aburrimiento. Uno de los guardaespaldas, un hombre de cuello grueso con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la miró con desprecio. Muéstrale respeto. Dile, señor. Riley cambió el peso de un pie al otro, sintiendo el familiar pinchazo en la zona lumbar. Miró directamente al guardaespaldas. El menú está en la pared. El café está recién hecho. Puedo llamarle como quieran, pero eso no cambia el hecho de que no nos queda tarta de cereza. La cara del guardaespaldas se oscureció. Sus dedos gruesos se agitaron sobre la mesa. Empezó a levantarse a medias del asiento de vinilo. Atrevida de mierda. Dominique levantó una sola mano. Solo 2 dedos, apenas una pulgada por encima de la mesa. El guardaespaldas se quedó helado, cerró la mandíbula de golpe y se hundió de nuevo en la cabina. La obediencia era aterradora. No nacía del respeto. Nacía del miedo absoluto. Finalmente, Dominique levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en Riley. La temperatura de sus venas pareció bajar unos grados. Dominique la examinó de arriba abajo, las uñas descascaradas, la chapa del nombre torcida sobre el pecho, y las ojeras profundas bajo los ojos. Fue una evaluación absolutamente desdeñosa. Café solo, dijo Dominique, con una voz grave y ronca que vibró en el silencio de la sala. 3 tazas. Traiga una cafetera limpia. Claro, murmuró Riley, dando media vuelta. El corazón le latía frenéticamente contra las costillas, pero sus manos, afortunadamente, permanecían firmes mientras caminaba de regreso hacia el mostrador. Servir el café fue un acto mecánico. Toma la cafetera con el borde naranja. El descafeinado era marrón. El normal era naranja. Agarra 3 tazas de cerámica pesada. Limpia los bordes. La mente de Riley era un zumbido estático. Sentía el peso de sus miradas quemándole la espalda desde el otro lado del restaurante. Odiaba esa sensación. Le hacía picar las viejas cicatrices de los nudillos. Le ponía los pelos de punta en la nuca. Cuando Riley regresó a la mesa, los hombres hablaban en italiano, en voz baja y rápida. Pararon en el segundo exacto en que las zapatillas de Riley chirriaron sobre el linóleo junto a la cabina. Riley colocó las tazas, 1, 2, 3. No derramó ni una gota. Se estiró sobre la mesa para poner la última taza frente al guardaespaldas de la cicatriz. Mientras retiraba el brazo, la mano enorme del hombre salió disparada y sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Riley como una prensa de acero. Riley se quedó completamente inmóvil. La cafetera en su mano libre se inclinó ligeramente, y el líquido abrasador de su interior se balanceó peligrosamente cerca del borde.
No me gusta tu actitud, murmuró el guardaespaldas, apretando más la mano. No era una sujeción suave. Estaba presionando el pulgar directamente sobre el tendón, intentando arrancarle un gesto de dolor. Necesitas aprender a hablarles a tus superiores, cariño. El dolor se disparó por el antebrazo de Riley, caliente y agudo. Riley no jadeó. No intentó liberar el brazo de un tirón. Retroceder solo le daría más palanca. En cambio, fijó la mirada en la mano gruesa y callosa del hombre, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Suéltame, dijo Riley. Las palabras salieron aterradoramente calmadas, despojadas del pánico que el guardaespaldas claramente buscaba. El guardaespaldas soltó una carcajada, buscando la aprobación de Dominique. Ahora nos da órdenes. Dominique se recostó en el asiento de vinilo, apoyando los codos en el respaldo. Parecía levemente divertido, como si estuviera viendo a un gato callejero intentar silbar a un rottweiler. Le dio un sorbo lento a su café negro, con los ojos oscuros fijos en la cara de Riley. Buscaba la grieta. Esperaba las lágrimas, la disculpa, la súplica. Tienes una boca muy suelta, mesera, dijo Dominique, con un tono cargado de condescendencia. Dejó la taza sobre la mesa con un suave golpe. Crees que eres muy dura, metiéndote con mis hombres en un sitio como este. Soltó una carcajada corta y áspera que raspó el silencio del restaurante. Era un sonido burlón y arrogante. Demuéstralo. Algo dentro de Riley se quebró. No fue una explosión ruidosa. Fue el chasquido silencioso y definitivo del seguro de un arma que se desactiva. 10 años tragando su orgullo. 10 años mirando al suelo mientras hombres con manos pesadas tomaban lo que querían. 10 años de agotamiento y monedas baratas de cobre. Todo culminó en esa única carcajada despectiva. Riley no pensó. La memoria muscular tomó el control, grabada a fuego en sus huesos por las peleas en callejones oscuros y una juventud entera peleando por migajas de dignidad. Riley no se alejó del agarre del guardaespaldas. Al contrario, se acercó hacia él. Usando la fuerza del hombre en su contra, Riley giró la muñeca con violencia contra su articulación del pulgar, el punto más débil del agarre humano. Cuando el hombre soltó la mano con un gruñido de sorpresa, Riley golpeó el fondo de cristal pesado de la caliente cafetera directamente sobre el centro de esa mano, clavándola contra la mesa. El guardaespaldas rugió, intentando retirar la mano, pero Riley ya había girado. El segundo guardaespaldas se abalanzó sobre la mesa. Riley agarró un puñado de su gruesa chaqueta de cuero y usó su impulso hacia adelante para estrellarle la cara contra el duro borde de la mesa de formica. El siniestro crujido del cartílago resonó con fuerza, seguido de un chorro de carmesí brillante. El hombre se desplomó hacia atrás con un gemido, con las manos cubriendo la nariz rota. Todo duró menos de 3 segundos. Dominique no tuvo tiempo de sacar un arma. Apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que Riley sorteara la mesa por completo. Riley pateó la silla de madera pesada que había al lado de la cabina, haciéndola deslizarse violentamente contra las espinillas de Dominique. Cuando Dominique instintivamente bajó las manos para bloquear el golpe, Riley agarró un puñado de sus caras solapas de lana. No intentó golpearle. Dominique le doblaba el peso y era sólido como un tanque. En cambio, Riley bajó su centro de gravedad. Enganchó la pierna derecha detrás de la rodilla de Dominique y giró el torso con violencia, usando todo el peso de su cuerpo como palanca. La física era inevitable. El centro de gravedad se desplazó. Dominique Russo, el jefe intocable del lado sur, voló por los aires. Cayó sobre el linóleo rayado con un golpe seco y contundente que sacudió los dispensadores de servilletas. Todo el aire salió de sus pulmones en una explosión forzada y violenta. La parte posterior de su cabeza rebotó una vez contra el frío suelo. El silencio se cerró sobre el restaurante como un puño. Era ensordecedor. Jimmy había soltado la espátula. El anciano del rincón había dejado caer el tenedor. Hasta las luces fluorescentes parecieron dejar de zumbar. Riley se quedó de pie sobre Dominique, con el pecho agitado, respirando de forma entrecortada y superficial. El delantal estaba retorcido. Una sola gota de sangre de la nariz del segundo guardaespaldas había salpicado su cuello blanco. Las manos le temblaban ahora, no de miedo,
sino por la descarga masiva y tóxica de adrenalina inundando su sistema. El olor del café derramado mezclado con la intensa colonia de Dominique le resultaba nauseabundo. Riley miró al hombre en el suelo. Dominique la miraba desde abajo con los ojos muy abiertos, luchando por hacer que el oxígeno volviera a sus pulmones. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. No soy dura, dijo Riley con voz temblorosa, mientras la terrorífica realidad de lo que acababa de hacer le caía encima como agua helada. Miró a los dos guardaespaldas, uno con la mano posiblemente rota, el otro sangrando profusamente de la cara, y ambos alcanzando frenéticamente sus chaquetas. Simplemente estoy muy cansada de sacar la basura. Dominique tosió y levantó una mano para impedir que sus hombres desenfundaran las armas. No parecía furioso. No parecía humillado. Mientras arrastraba el aire de vuelta a sus pulmones maltratados, levantó la vista hacia las luces baratas y parpadeantes del techo, y luego de nuevo hacia la agotada mesera que se erguía sobre él. Y muy suavemente, Dominique sonrió. Dominique no se apresuró a ponerse de pie. Se quedó sobre el linóleo rayado durante un largo y agonizante momento, dejando que el zumbido errático de las luces fluorescentes lo envolviera. Probó los músculos golpeados de su espalda con un leve movimiento de hombros, luego se giró de costado. Sus hombres vibraban con una intención violenta contenida, con las manos suspendidas sobre las pistoleras, pero un brusco movimiento de muñeca hacia arriba de Dominique los mantuvo inmóviles. Riley retrocedió, poniendo 3 metros sólidos entre ella y el hombre en el suelo. La caída de adrenalina la golpeó ahora, dura y rápida. Las rodillas le parecían rellenas de arena mojada. Un sudor frío y pegajoso le brotó en las clavículas, haciendo que el delgado algodón del uniforme se le pegara incómodamente a la piel. El estómago le dio vueltas con una mezcla agria de miedo y café sobrante que amenazaba con subirle por la garganta. Se aferró al borde de la cabina adyacente para evitar que las manos le temblaran a la vista de todos. Apoyando una mano en la pata de la mesa, Dominique se incorporó. Se sacudió el polvo de las rodillas de los pantalones color carbón con un cuidado meticuloso y, desesperadamente lento. El guardaespaldas de la nariz rota sangraba profusamente sobre un montón de servilletas de papel, respirando de forma húmeda y trabajosa. El otro fulminaba a Riley con una mirada que prometía una fosa poco profunda. Dominique se ajustó las solapas. No miró a sus hombres. Miró a Riley. La expresión muerta y plana de antes había desaparecido. En su lugar había una intensidad afilada y calculadora que hacía a Riley querer hundirse a través del suelo. Dominique ya no la veía como a una mesera. La veía como a una pieza de un puzzle que no encajaba en la caja. Dominique metió la mano en el bolsillo interior del abrigo. Riley se contrajo, los músculos se le bloquearon esperando acero frío. En cambio, Dominique sacó una delgada pinza de billetes plateada. Desprendió 3 billetes de $100, crujientes e impecables, y los dejó caer sobre la mesa, justo al lado del charco de café derramado. Por el desorden, dijo Dominique. Su voz era completamente firme, sin rastro del jadeo de tan solo un minuto antes. Echó un vistazo a la silla rota y luego de nuevo al rostro de Riley. Y por el entretenimiento. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas de cristal con un paso perfectamente uniforme que no traicionaba ni un solo signo del duro aterrizaje que acababa de sufrir. Sus hombres se apresuraron a seguirle, el del corte dejando un rastro de gotitas rojas en el suelo. La campanilla sonó agudamente cuando se cerró la puerta. El silencio se tragó el restaurante de nuevo, más pesado esta vez. Dios mío, Riley, exhaló Jimmy desde la parrilla. Salió de detrás del mostrador con la espátula grasienta colgando lánguida de la mano. Miró la cabina vacía, luego los $300, luego a Riley. Tenía cara de estar asistiendo a un funeral. Estás muerta. Lo sabes, ¿verdad? Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Cállate, Jimmy, le cortó Riley, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Se frotó la cara con una mano temblorosa, presionando los talones de las palmas contra los ojos hasta que chispas danzaron en la oscuridad. Busca una fregona, por favor. El resto del turno fue una nebulosa de agonía paranoica. Cada vez que un coche pasaba por las ventanas empapadas de lluvia, el corazón de Riley se estrellaba contra sus costillas.
Cada traqueteo de la tubería sonaba como la corredera de una pistola al montarse. Riley limpió mesas con una ineficiencia mecánica, con la mente repasando los 3 segundos de violencia una y otra vez. Había perdido el control. 10 años de mantener la cabeza agachada, de tragar bilis y sonreír con los dientes apretados, destruidos porque no había podido soportar una mano pesada más sobre su muñeca. A las 6 de la mañana, el sol se arrastró sobre el horizonte urbano, una luz gris enfermiza que se filtraba a través de un denso manto de nubes. Riley fichó el final de su turno. Se cambió el uniforme en el baño pequeño y húmedo que olía a moho, y se puso un jersey grande y desteñido y una chaqueta vaquera que no hacía absolutamente nada contra el frío de noviembre. Metió los $300 en el fondo del bolsillo de los vaqueros. Se sentían radioactivos contra el muslo. Al salir por la salida trasera del restaurante hacia el callejón, el aire frío la golpeó como un puñetazo físico. Olía a asfalto mojado, cartón podrido y humo de escape. Riley subió el cuello del abrigo, manteniéndose en las sombras. El camino a su apartamento era normalmente un agotador trayecto de 20 minutos por un barrio que la mayoría de la gente evitaba incluso de día. Hoy, se sentía como cruzar un campo de minas. Mantuvo la barbilla pegada al pecho y los ojos rastreando los reflejos en los charcos grasientos. Un sedán negro estaba aparcado al ralentí en la esquina. Riley se paró en seco, con el aliento atascado en la garganta, convirtiéndose en vapor en el aire helado. Se quedó perfectamente inmóvil detrás de un contenedor de basura oxidado, esperando. Una mujer con cara de cansancio salió del sedán arrastrando a un niño pequeño que lloraba. Solo era una madre que volvía a casa del turno de noche. Riley soltó una exhalación temblorosa, los hombros cayeron 1 centímetro. Se estaba volviendo loca. Los hombres como Dominic Russo no mandaban escuadrones de matones por las mañanas. Ellos operaban en la oscuridad. Se tomaban su tiempo. Cuando llegó al edificio, una estructura de ladrillo desmoronada con un portero automático roto y una puerta delantera que no cerraba del todo, las botas ya estaban empapadas. Subió los 5 tramos de escaleras. El agrio olor a col cocida y cigarrillos viejos persistía en el hueco de la escalera. Abrió la puerta con 3 cerrojos diferentes y se desplomó contra la madera barata. Estaba agotada hasta la médula. Pero mientras miraba el papel pintado que se despegaba de las paredes de su pequeño salón, supo que el sueño no iba a llegar. El radiador del rincón siseaba y traqueteaba, un pulmón mecánico moribundo peleando por respirar. Riley se tumbó en su colchón con bultos, mirando la mancha de humedad en el techo que vagamente se parecía a un cráneo aplastado. Eran las 2 de la tarde. Había conseguido quizás 3 horas de sueño entrecortado lleno de pesadillas. Los nudillos le dolían. La zona lumbar era un nudo de músculo tenso y ardiente. Se giró, subiéndose la rasposa manta de lana hasta la barbilla. Los $300 descansaban sobre la maltrecha mesilla de noche, aplastando una pila de facturas de servicios vencidas. Era justo lo que le faltaba para cubrir el alquiler atrasado. Era un salvavidas. Era también dinero manchado de sangre, dejado por un hombre que podía borrar su existencia con una sola llamada de teléfono. No podía quedarse en el apartamento. Las paredes parecían acercarse más, y el silencio amplificaba los frenéticos latidos de su propio corazón. Si se quedaba encerrada en esa caja, se sofocaría con su propio pánico. Necesitaba hacer algo normal. Algo cotidiano. Arrastrándose fuera de la cama, Riley recogió su magro montón de ropa sucia, lo metió a empujones en una cesta de lavandería agrietada. Agarró las llaves y el pequeño frasco de monedas que guardaba junto al fregadero. Normal. Solo iba a hacer cosas normales. La lavandería del barrio quedaba a 3 manzanas, una deprimente caverna iluminada con luz de neón encajada entre una licorería tapiada y una sex shop. Olía abrumadoramente a detergente floral artificial y a ozono. Una hilera de lavadoras giraba rítmicamente, un ruido constante y reconfortante que amortiguaba el pitido en los oídos de Riley. El local estaba casi vacío. Una anciana dormitaba en el rincón sobre un crucigrama. Riley metió la ropa en una lavadora del fondo, echó un tapón de detergente barato. Cerró de un golpe la puerta metálica. Introdujo las monedas en la ranura y apoyó la frente contra el cristal frío mientras el agua empezaba a llenarse. El chapoteo rítmico era hipnótico. Durante un breve y dichoso minuto,
Cerró los ojos y dejó que la mundana realidad del día de lavado borrara la imagen de los ojos negros y planos de Dominique Russo de su mente. Favoreces la pierna izquierda cuando caminas. La voz no era alta. No lo necesitaba. Cortó el zumbido de las lavadoras como una navaja de afeitar. Los ojos de Riley se abrieron de golpe. Todo su cuerpo se puso rígido. El olor de detergente barato fue de repente superado por ese olor afilado y familiar, cedro y pimienta negra. Riley se giró despacio. Dominique estaba apoyado en la fila de mesas de doblar directamente frente a ella. Parecía completamente fuera de lugar en la sórdida lavandería. No llevaba el traje de la noche anterior. En cambio, vestía un grueso jersey de cuello alto azul marino oscuro y un abrigo negro entallado que probablemente costaba más que el edificio en el que estaban. Tenía las manos metidas casualmente en los bolsillos. Un leve moretón morado florecía a lo largo de su mandíbula, justo donde Riley le había estampado contra el suelo. Riley no habló. Tenía la garganta completamente seca. Miró hacia la puerta principal. Un hombre enorme con una chaqueta oscura, no era ninguno de los dos del restaurante, estaba de pie afuera, bloqueando la salida, fingiendo mirar el móvil. ¿Vieja lesión?, preguntó Dominique, inclinando ligeramente la cabeza, con los ojos oscuros analizando su postura. ¿O simplemente cansancio? ¿Qué quiere? Riley forzó la salida de las palabras. Sonaron ásperas, arañadas por el miedo, pero no temblaron. Dominique no respondió de inmediato. Recorrió la lavandería con una expresión de vago disgusto, tomando nota del linóleo agrietado y de la luz parpadeante del techo. Tenía curiosidad, dijo Dominique, volviendo finalmente la atención hacia Riley. No todos los días una mesera de un restaurante de mala muerte tumba a un hombre que le dobla el peso con un barrido de judo de manual. Se necesitan años para aprender a manipular así el centro de gravedad. Dio un lento paso hacia adelante. Riley instintivamente dio un paso atrás, la espalda chocando contra el metal vibrante de la lavadora. Así que hice una llamada, continuó Dominique, con una cadencia baja y suave que le enviaba un escalofrío por la columna. Riley Mercer creció en el sistema de acogida. Fue trasladada de casa en el cinturón de óxido. Detenida 2 veces por agresión a los 18 años. Ambos cargos retirados porque los hombres a quienes mandó al hospital se negaron a declarar. Luego desapareces del mapa. Apareces aquí, manteniéndote bajo el radar, sirviendo café por el salario mínimo. A Riley se le cortó la respiración. Dominique había desenrollado toda su vida en menos de 12 horas. La violación se sentía física, una mano fría metiéndose dentro de su pecho. No sabe nada sobre mí, gruñó Riley. El miedo se convirtió de repente en rabia defensiva y ardiente. Odiaba que él supiera su apellido. Odiaba que supiera lo de los arrestos. Sé que estás desperdiciando tus talentos, dijo Dominique en voz baja. Dominique se detuvo a pocos metros, lo suficientemente cerca para que Riley pudiera ver la leve sombra de barba oscureciendo su mandíbula con el moretón. No tengo talentos, replicó Riley, aferrándose al borde de la lavadora que tenía detrás. Tengo un temperamento y su hombre me puso las manos encima. Eso es todo. No soy un asesino a sueldo. No soy un matón. Solo quiero que me dejen en paz. Dominique soltó una carcajada baja y áspera. Esta vez no era burlona. Era genuinamente divertida. Nadie que pegue como tú quiere que le dejen en paz, Riley. Te estás escondiendo, y lo estás haciendo fatal. Sacó una mano del bolsillo. Entre los dedos sostenía una tarjeta negra y elegante. Se la acercó a Riley sin llegar a tocarla, deslizándola bajo el borde de la cesta de ropa que descansaba en la lavadora adyacente. Tengo un problema, dijo Dominique, la diversión drenando de su rostro, reemplazada por esa mirada fría y calculadora. Tengo muchos hombres que saben disparar, pero muy pocos que sepan pensar bajo presión. Anoche avergonzaste a mi equipo de seguridad, lo que significa que necesito una seguridad mejor. Riley lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. Está completamente loco. Le rompí la nariz a su hombre. Le tiré a usted de cabeza al suelo. Dominique se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz a un susurro. Exactamente. No dudaste.
No te importó quién era yo. Necesito a alguien que no me tenga miedo. Observó los nudillos con moretones de Riley, luego subió la mirada hasta sus ojos agotados e inyectados de sangre. El restaurante te paga, ¿qué? $400 a la semana. Trabaja para mí y te pago 10 veces más. Y no tendrás que volver a preocuparte por pagar el alquiler en este antro. Dominique retrocedió, girándose hacia la puerta. Piénsalo, Riley. Hay un número en la tarjeta. O no lo hagas. Pero si te quedas aquí, alguien más con quien te hayas peleado en el pasado tarde o temprano va a encontrarte. Y no va a ser tan amable como yo. La lluvia se convirtió en aguanieve al caer la noche, recubriendo las aceras agrietadas con una peligrosa capa resbaladiza. Riley caminó de vuelta al restaurante con la barbilla pegada al pecho, la fina tela vaquera de la chaqueta sin hacer absolutamente nada para bloquear la humedad helada. La tarjeta negra mate se sentía como un bloque de hormigón en el bolsillo. Era una proposición ridícula. Los hombres como Dominique Russo no contrataban meseras para que les cubrieran las espaldas. Masticaban a las personas y las escupían cuando ya no eran útiles. Riley sabía perfectamente lo que era esa tarjeta. Una correa. Una correa muy cara forrada de terciopelo. Cuando empujó las puertas de cristal del restaurante, la atmósfera era sofocante. Carla había llamado diciendo que estaba enferma. Jimmy ni siquiera miraba a Riley. Mantenía los ojos pegados a la plancha, dando vuelta agresivamente a hamburguesas que no necesitaban que les dieran vuelta. Los clientes habituales, los camioneros y los insomnes, parecían sentir intuitivamente la energía radioactiva que irradiaba de Riley. Dejaban el cambio exacto y salían a toda prisa, evitando su sección por completo. Era aislamiento en su forma más pura. Era una paria. Al defenderse, había marcado el restaurante, y todos en su interior lo sabían. A las 2 de la madrugada, la campanilla sobre la puerta tintineó. El estómago de Riley cayó en picado hasta sus baratas zapatillas. Se dio la vuelta, aferrando con fuerza una pesada taza de cerámica con nudillos blancos, a medias esperando ver a hombres con abrigos entallados entrando con pistolas silenciadas. En cambio, era Frank. Su casero era un hombre corpulento que olía permanentemente a cerveza agria, puros baratos, y cabellos sin lavar. Se limpió las botas embarradas en el felpudo, con sus ojos pequeños y acuosos recorriendo las cabinas vacías hasta posarse en Riley. Riley dejó la taza, con la mandíbula apretada. Frank no iba al restaurante a menos que quisiera algo, y el alquiler no vencía hasta dentro de 4 días. Frank, dijo Riley, manteniéndose detrás del mostrador. No nos queda estofado de carne. Frank no se rió. Se acercó al mostrador laminado, apoyando sus manos gruesas y callosas sobre la superficie. No quiero estofado, Riley. Quiero hablar de mi propiedad. El alquiler vence el martes. Lo tengo. Pensó en los $300 que descansaban en su mesilla de noche, el dinero manchado de sangre de Dominique. Solo de pensarlo le sabía a cenizas en la boca. No es por el martes, gruñó Frank, inclinándose hacia adelante. Su aliento la envolvió, espeso y nauseabundo. Las noticias vuelan rápido en el sur de la ciudad. Me han dicho que montaste una escena aquí anoche. Que le dejaste los morros a gente muy importante. Riley lo miró sin despegar los labios. No confirmó ni desmintió. Solo dejó que el silencio se extendiera, obligando al casero a llenarlo. Esa gente, continuó Frank, bajando la voz, no se enoja. Se venga. Y cuando se venga, no le importa si quema el edificio en el que duerme la persona. Mi edificio. Golpeó una uña sucia contra el mostrador. Eres un problema, Riley. Mi seguro apenas cubre un incendio de grasa, mucho menos un molotov a través de la ventana de la planta baja. Yo no he traído ningún problema a su edificio, dijo Riley con una voz completamente plana. Todavía no. Frank se irguió, cruzando los brazos sobre el vientre prominente. Tienes hasta mañana al mediodía para recoger tus mierdas y marcharte. A la 1 cambio las cerraduras. El pánico, frío y afilado, se disparó detrás de sus costillas. No puede hacer eso. Tiene que darme una notificación de desalojo de 30 días. Es la ley. Frank soltó una carcajada dura y fea. La ley,
chica. Acabas de ponerle las manos encima a Dominique Russo. La ley ya no existe para ti. Eres un cadáver andante. No voy a dejar que te pudras en mi pasillo. Al mediodía o tiro tus cosas al callejón yo mismo. Se dio la vuelta y salió del restaurante dando un portazo que hizo que la campanilla sonara con violencia. Riley se quedó perfectamente inmóvil. El letrero de neón del exterior zumbaba, proyectando una dura luz roja sobre las mesas vacías. Miró sus manos. Le temblaban de nuevo, pero no de adrenalina. Era agotamiento puro y abrumador. Riley había peleado toda su vida. Peleó con los padres de acogida que cerraban la despensa con llave. Peleó con los depredadores en los callejones. Peleó por cada dólar, por cada migaja de comida, por cada gota de dignidad. ¿Y para qué? Para que la tiraran a la calle porque se negó a dejar que un matón le rompiera la muñeca. Riley metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron la tarjeta negra mate. El bien y el mal eran lujos para personas con cuentas de ahorro y cerrojos seguros. Aquí afuera solo existía la supervivencia. Dominique Russo era un monstruo. Sí. Pero era un monstruo que pagaba bien. Y ahora mismo, Riley estaba mirando de frente a la posibilidad de quedarse sin techo en pleno noviembre. Sacó la tarjeta. No había nombre, ni logotipo, solo un número de 10 dígitos estampado en papel plateado. Jimmy, llamó Riley, su voz resonando en el vacío del restaurante. El cocinero asomó la cabeza por detrás de la campana extractora de acero inoxidable con los ojos muy abiertos. Voy a tomar mi descanso. No esperó su permiso. Caminó hacia el callejón trasero, sacó su barato smartphone resquebrajado del bolsillo trasero y marcó los números. El aire frío le quemó los pulmones. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz que sonaba automatizada descolgara. Soy Riley, dijo Riley a la oscuridad del callejón. Necesito una dirección. El tráfico matutino era una pesadilla ruidosa y arrastrada de bocinas y humo de diésel. Riley iba sentada en el asiento trasero de un reluciente coche negro de ciudad, con el muslo pegado al panel de la puerta de cuero. 1 hora después de hacer la llamada, el coche había aparecido directamente frente a su edificio. Riley había metido sus escasas pertenencias en 2 bolsas de viaje, dejando el colchón con bultos y los $300 exactamente donde estaban. Que Frank se quedara el dinero. Era el precio de cortar el último lazo con una vida normal. El conductor no dijo ni una palabra. Navegó el denso tráfico urbano con precisión agresiva, metiéndose finalmente en el aparcamiento subterráneo de un enorme rascacielos de cristal y acero en el centro de la ciudad. No era un club con humo en el sótano ni un almacén en ruinas. Era corporativo. Era limpio. El coche se detuvo. El conductor desbloqueó las puertas con un suave clic sin mirar hacia atrás. Riley agarró la bolsa más grande, colgó la otra del hombro y salió. El aire del garaje olía a frenos calientes y cera cara. Un hombre con un traje gris entallado esperaba junto a los ascensores. Tenía el cuello grueso y los hombros cuadrados de un luchador, pero llevaba unas gafas de montura fina que suavizaban sus facciones. Señorita Mercer, dijo, dando un breve asentimiento profesional. Soy Leo. El señor Russo la está esperando en el piso 42. Riley no devolvió el gesto. Apretó la correa de lona de la bolsa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Necesito que me registren. Los labios de Leo se curvaron en una sonrisa microscópica. El señor Russo dijo explícitamente que no era necesario. Supone que si quisiera matarle, ya lo habría hecho con la cafetera. Leo pasó una tarjeta por el lector y las pulidas puertas de acero del ascensor se abrieron en silencio. El trayecto fue agonizantemente rápido, haciendo que los oídos de Riley se taponaran. Riley se miró en las puertas espejadas. Estaba completamente fuera de lugar, vaqueros desgastados, botas militares arañadas y un jersey gris que se deshilachaba en los puños. Parecía un perro callejero al que arrastraban a un concurso de belleza. Las puertas se abrieron con un suave tintineo. El piso 42 no era una oficina. Era un ático enorme de concepto abierto. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista vertiginosa del horizonte urbano, las nubes grises colgando bajo sobre los cañones de hormigón.
Los suelos eran de madera oscura y pulida que amortiguaba el sonido de sus pasos. Olía a lluvia fresca, espresso y esa misma colonia afilada de cedro. Leo la guió más allá de una cocina minimalista enorme y hacia una zona de estar hundida. Dominique estaba sentado en una enorme losa de hormigón que servía de mesa de comedor, rodeado de portátiles abiertos, pilas de carpetas manila y dos hombres hablando en italiano rápido y susurrado. Dominique levantó la vista cuando Riley se acercó. Llevaba una camisa blanca inmaculada con las mangas subidas hasta los antebrazos, dejando visible una red de cicatrices desvanecidas y tinta oscura que se metía bajo la tela. El moretón de la mandíbula era más oscuro hoy, un púrpura intenso contra su piel olivácea. Dominique levantó una mano. Los dos hombres dejaron de hablar de inmediato. Recogieron sus carpetas y pasaron junto a Riley sin darle una segunda mirada. Leo llevó las bolsas de viaje y las depositó en silencio junto al sofá de cuero más cercano antes de retirarse. A los ascensores. «¿No has dormido?», observó Dominique, recostándose en su silla. No era una pregunta. Estaba ocupada haciendo las maletas, respondió Riley con voz áspera. No se acercó a la mesa. Se mantuvo firme en el borde de la zona hundida. Me ofreció un trabajo. Estoy aquí para saber cuál es la trampa. Dominique recogió un elegante bolígrafo negro y lo golpeó rítmicamente contra una carpeta. Sin trampa, Riley. Quise decir exactamente lo que dije en la lavandería. Mi equipo de seguridad actual depende mucho de la intimidación. Son grandes, ruidosos y parecen matones. Señaló hacia la ventana. Pero las personas con las que trato ahora no se intimidan con narices rotas. Operan en salas de juntas. Necesito a alguien que no parezca una amenaza, hasta que sea demasiado tarde. O sea que soy un accesorio, cruzó Riley los brazos, con las uñas clavándose en las mangas del jersey. Quiere un perro guardián que quepa en un bolso. Dominique soltó una carcajada baja, arrojando el bolígrafo sobre la mesa de hormigón. Si quisiera un perrito faldero, me compraría uno. Quiero a alguien que sea capaz de leer una habitación. Evaluaste a mis hombres cuando entraban en ese restaurante antes de que la puerta se abriera del todo. Analizaste sus armas, su postura y sus líneas de visión antes de que yo me sentara siquiera. Te observé hacerlo. Riley apretó la mandíbula. No se equivocaba. La hipervigilancia era un rasgo de supervivencia que Riley había perfeccionado a los 12 años. Siempre sabías dónde estaban las salidas, y siempre sabías quién tenía las manos más pesadas en la habitación. ¿Qué implica exactamente el trabajo?, preguntó Riley con un tono plano. Rompo piernas. Porque no cobro deudas. Tengo mucha gente para cobrar deudas, dijo Dominique con suavidad. Se puso de pie, caminando alrededor de la enorme mesa. Se movía con una gracia aterradora, completamente silencioso sobre los suelos de madera. Se detuvo a pocos metros de Riley, lo suficientemente cerca como para que Riley pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Tu trabajo es mantenerte cerca de mí. Observas a las personas con las que hablo. Vigilas sus manos. Vigilas las puertas. Si alguien intenta tocarme, lo tumbas exactamente como me tumbaste a mí. Dominique metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes sujeto con una goma de papel blanca. Lo extendió hacia ella. 10.000. Una prima de contratación. Cómprate ropa que no parezca sacada de un contenedor de donaciones. Leo te mostrará tu habitación al fondo del pasillo. Riley miró el dinero fijamente. Era más efectivo del que había visto en su vida. Era suficiente para comprarse la salida de la ciudad. Pero cuando levantó la vista del fajo hasta los ojos calculadores de Dominique, comprendió la verdad. Esto no era una escapatoria. Acababa de cambiar un apartamento con goteras y un trabajo de salario mínimo por una jaula dorada. Extendió la mano y tomó el dinero, el papel áspero contra sus callosas yemas de los dedos. No dijo gracias. Solo lo miró directamente a los ojos. Si uno de tus hombres vuelve a tocarme, dijo Riley bajando la voz una octava. La próxima vez no usaré una cafetera. La sonrisa de Dominique fue lenta, afilada y enteramente peligrosa. Cuento con ello. El forro de seda se sentía como hielo contra la piel. Riley estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero de la habitación que le habían asignado,
mirando a una extraña. Los $10.000 no se habían ido a un guardarropa de diseñador ni a joyas llamativas. Leo la había llevado a un sastre privado que operaba desde un edificio de piedra rojiza fuertemente custodiado. Ahora llevaba unos pantalones color carbón que permitían un rango completo de movimiento, una blusa negra de cuello alto que ocultaba los moretones que le florecían en las clavículas y una chaqueta, entallada cortada específicamente para ocultar el peso de una pistolera de hombro. Riley lo odiaba. Parecía un disfraz. La tela era demasiado limpia, el corte demasiado preciso. Le faltaba el confort desgastado y flexible de su barato denim. Pero mientras se ajustaba los puños, no podía negar el cambio fisiológico que provocaba. La gente no mira a una mujer con ese traje y ve un blanco. Ve un muro. Unos golpes secos sonaron contra la pesada puerta de roble. 5 minutos, Mercer. La voz de Leo era amortiguada por la madera. Riley agarró un auricular negro mate de la cómoda de mármol y lo encajó en el oído izquierdo. Siguió el cable por el cuello y enganchó la radio a la cinturilla de los pantalones. Era su tercer día en el ático. No había visto la calle desde que llegó. Sus días habían sido un extenuante y doloroso borrón de entrenamiento en el gimnasio subterráneo del edificio. Leo no le enseñó a pelear. Se dio cuenta rápidamente de que las calles ya se habían encargado de eso. Pero le enseñó a pelear limpio. Nada de mordiscos, nada de arañazos, nada de armas improvisadas a menos que fuera absolutamente necesario. Le enseñó a asegurar una sala, a identificar las salidas en 3 segundos y a detectar un arma oculta bajo una chaqueta. Riley salió al enorme espacio habitable. El horizonte al otro lado del cristal era de un crepúsculo violeta y magullado. Dominique esperaba junto al ascensor. Llevaba un traje azul medianoche que parecía absorber la luz, con un clip de corbata plateado, el único destello de metal en él. Miraba desfilando información en una tableta. Su cara era una máscara ilegible de fría calculadora. No levantó la vista cuando Riley se acercó. «Tienes el hombro izquierdo rígido». Riley se detuvo a 2 pies respetuosos detrás de él. Leo lanza un directo de derecha muy fuerte. Ayer no me esquivé lo suficientemente rápido. Si hubiera sido un cuchillo, estarías desangrándote en las colchonetas, dijo Dominique, mirando finalmente por encima del hombro. Sus ojos oscuros recorrieron el nuevo atuendo de Riley, deteniéndose una fracción de segundo en el corte entallado de la chaqueta antes de volver a su cara. El dolor es un maestro, Riley. Aprende la lección o no durarás el mes. Aprendo rápido, replicó Riley, manteniendo el tono plano. La mandíbula de Dominique tembló ligeramente. Era lo más parecido a una sonrisa que había visto de él en 3 días. Ya veremos. Esta noche hay una reunión. Sin hostilidades activas, pero la tensión es alta. Te quedas a mi derecha. No hablas a menos que yo te hable a ti. Vigilas las manos. Vigilas los espejos. Si las cosas se complican, tu única prioridad es llevarme hasta el ascensor de servicio. No combates para ganar. Combates para salir. Entendido. Combatir para salir. Entendido. Las puertas del ascensor tintinearon y se abrieron. Entraron. El pesado silencio del descenso le presionaba los tímpanos a Riley. El aire entre ellos estaba constantemente cargado. Una fricción espesa e incómoda que le ponía los vellos de los brazos de punta. Dominique no era como los matones con los que Riley había crecido peleando. No presumía. No amenazaba en voz alta. Su violencia era una presión silenciosa y sofocante, siempre presente, siempre lista para ser desatada. Y Riley era ahora parte de ella. La realización le retorció el estómago con una mezcla enfermiza de culpa y un escalofrío aterrador e innegable. El coche les esperaba en el garaje. Cuando se deslizaron en el asiento trasero, el olor a cuero caro y la afilada colonia de cedro de Dominique la envolvió. Era embriagador y peligroso. ¿Con quién nos reunimos?, preguntó Riley, mirando por la ventana tintada mientras el coche se incorporaba a la avenida brillante por la lluvia. Un asociado llamado Carmine, respondió Dominique, con la voz apenas por encima del zumbido de los neumáticos. Controla los astilleros de carga en el lado oeste. Lleva 6 meses saqueando los manifiestos. Cree que no me he enterado.
Riley se giró para mirarlo. Y simplemente vas a cenar con él. Los hombres civilizados parten el pan antes de romper los huesos, Riley, dijo Dominique con los ojos fijos en las luces borrosas de la ciudad. Les da una falsa sensación de seguridad. Los hace arrogantes. Y los hombres arrogantes cometen errores. Riley estudió su perfil. La mandíbula afilada, la nariz recta, la absoluta falta de tensión en los hombros. Estaba entrando en una sala con un hombre al que pretendía destruir, y su pulso probablemente no había subido ni un solo latido. Era monstruoso. ¿Qué pasa cuando comete un error?, preguntó Riley en voz baja. Dominique giró lentamente la cabeza, sus ojos negros posándose en los de Riley en la penumbra del asiento trasero. Eso depende enteramente de cuánto quieres ganarte tu prima de contratación. Un frío escalofrío serpeteó por la espalda de Riley. Riley apartó la mirada primero, volviendo a los faros rojos del tráfico de delante. La pistolera de cuero le presionaba pesadamente las costillas. Respiró despacio y profundo, saboreando el leve sabor metálico de la adrenalina en la parte posterior de la garganta. El humo de cigarros flotaba en el aire del privado del restaurante como una cortina gris y tóxica. Olía a carne asada, bourbon añejo y sudor intentando desesperadamente esconderse tras una colonia cara. Riley permanecía perfectamente inmóvil en el rincón, con la espalda contra el papel pintado estampado. La sala estaba insonorizada, separándoles del bullicio del lujoso asador de afuera. Dominique estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, tomando pequeños sorbos de un vaso de whisky. Frente a él estaba sentado Carmine. Carmine era un hombre corpulento, con la cara congestionada y un tic nervioso que le hacía llevarse constantemente una servilleta de lino al labio superior. Detrás de Carmine se erguían dos hombres, grandes, de cuello grueso, e irradiando una incompetencia agresiva. Le fulminaban la mirada a Leo, que estaba junto a la puerta, y a Riley. Riley los ignoró. Observó los reflejos en las cubiertas de plata pulida de los platos depositados en el aparador lateral. Observó el sutil cambio de peso bajo el traje a medida de Carmine. Es un malentendido, Dominique. Te lo juro por Dios, dijo Carmine con voz ronca y quejumbrosa. Se inclinó hacia adelante, gesticulando con una mano gorda cubierta de anillos. El manifiesto venía corto desde el puerto de origen. Mis hombres registraron el almacén de arriba abajo. Los cajones no estaban. $3 millones en electrónica no se evaporan, Carmine, replicó Dominique con suavidad. Sin levantar la voz. Dio un sorbo lento a su whisky. Y sin embargo, mi contable encontró una afluencia de efectivo repentina y muy interesante en la empresa fantasma de tu cuñado. Exactamente 3 millones, menos las tasas de blanqueo. La cara de Carmine se tiñó de rojo más intenso. El golpe pesado de su corazón era prácticamente audible en la silenciosa sala. ¿Me estás acusando? Porque llevo 10 años siendo leal. No me faltas al respeto delante de mis propios hombres. Respeto la lealtad. Dominique dejó el pesado vaso de cristal sobre la madera. Clac. No respeto el robo. Y desde luego no respeto que me mientan. La atmósfera se quebró. La presión del aire cayó violentamente. Carmine golpeó el puño sobre la mesa y los cubiertos saltaron con un agudo traqueteo. No voy a aguantar esto de ti. ¿Quién te crees que eres para entrar aquí así? Mientras Carmine gritaba, el guardaespaldas directamente a su derecha hizo su movimiento. Estaba Telegraph a kilómetros de distancia. Le cayó el hombro, la mano derecha barriendo hacia atrás en dirección al bulto bajo su chaqueta de traje. Era rápido, pero estaba preso del pánico. Riley ya se estaba moviendo. No corrió. Cruzó la gruesa alfombra persa con 3 zancadas largas y silenciosas. Una sombra en un traje entallado. No desenfundó el arma de su pistolera de hombro. Un disparo en ese espacio cerrado sería ensordecedor y desordenado. Antes de que la mano del guardaespaldas pudiera asomar del todo de la chaqueta, Riley hundió el talón de la palma directamente en el cúmulo de nervios donde el cuello se unía a la clavícula. El golpe de choque fue de manual. Los ojos del guardaespaldas se pusieron en blanco y un jadeo agudo escapó de sus labios mientras todo su brazo derecho quedaba completamente insensible, cayendo inútilmente a un costado. Mientras el hombre se tambaleaba hacia atrás, Riley lo agarró por la corbata.
Usó su propio peso en movimiento en su contra y le hizo un barrido en la pierna de apoyo. El guardaespaldas cayó al suelo alfombrado con un sordo y pesado golpe. Antes de que el segundo guardaespaldas pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Riley tenía la rodilla firmemente plantada en el esternón del hombre derribado, la mano izquierda sujetando su muñeca, y la mano derecha sosteniendo una elegante navaja plegable de cerámica negra sacada de un bolsillo oculto, presionada suavemente contra la arteria femoral del segundo guardaespaldas a través del pantalón. El silencio volvió a caer sobre la sala de golpe. Carmine había quedado petrificado a mitad de su discurso, con la boca abierta. Miraba a su mejor hombre de confianza, que jadeaba para respirar bajo la rodilla de una mujer que parecía no pesar ni 60 kilos. Riley no miró a los hombres que había sometido. Respiraba con una calma perfecta. Miró directamente a Carmine, con los ojos planos y muertos. «Siéntese». Carmine tragó saliva con dificultad, la nuez subiéndole y bajándole erráticamente. Se hundió despacio en su silla de cuero, levantando las manos en un gesto conciliatorio. Dominique no había parpadeado. No había derramado ni una gota de su whisky. Contempló la escena ante él y una satisfacción lenta y oscura se extendió por sus facciones. Era la expresión de un hombre que ha apostado fuerte y ha ganado. Como decía, continuó Dominique, su voz resonando en el aterrado silencio. Me transferirás los 3 millones más un 20% de intereses por las molestias a mi cuenta, antes de que amanezca. Luego te retirarás por completo de los astilleros de carga. Si veo tu cara en el lado oeste otra vez, la señorita Mercer será mucho menos indulgente. Dominique se puso de pie, abotonándose la chaqueta del traje. Disfruta del filete, Carmine. Dominique se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Leo la abrió y salió al pasillo. Riley mantuvo su posición una fracción de segundo más, dejando que el frío filo de la hoja de cerámica presionara lo justo para servir como advertencia final. Luego, en un movimiento fluido, se puso de pie, plegó el cuchillo y lo guardó. No miró atrás mientras seguía a Dominique fuera de la sala. El camino de vuelta al coche fue en silencio. La adrenalina se iba diluyendo, dejando tras de sí una claridad fría y afilada. Riley esperaba la caída familiar, las manos temblorosas, la náusea de culpabilidad. Pero cuando se deslizó en el asiento trasero del coche, ocupando su lugar junto al hombre más peligroso de la ciudad, sus manos estaban perfectamente firmes. Se miró el reflejo en la ventana oscura. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Era el peligro. Y que el cielo le ayudara. Le gustaba. La medianoche trajo una lluvia copiosa y violenta que azotaba el cristal reforzado del ático. Sonaba como puñados de grava lanzados contra las ventanas. Riley estaba de pie en el centro de su baño austero e impecable, mirando a la desconocida en el espejo del tocador. Se quitó la pistolera de hombro, dejando que el cuero pesado y el acero cayeran sobre el mármol del lavabo con un golpe sordo y pesado. Sin la chaqueta, los moretones de las sesiones de entrenamiento de Leo eran violentamente visibles contra su piel pálida. Púrpuras, amarillos enfermizos y negros profundos y borrosos florecían sobre sus costillas y clavículas. Abrió el grifo y dejó que el agua helada corriera sobre sus manos. El temblor había llegado finalmente. Empezó en las muñecas y se extendió hasta los codos. No era el temblor frenético y sofocante de un ataque de pánico. Era la consecuencia eléctrica y dentada de un cable en vivo que de repente pierde la corriente. Esa noche había estado a punto de seccionar la arteria de un hombre. Había visto sus ojos en blanco, sentido el pesado y muerto peso de su cuerpo desplomarse bajo su rodilla, y no había sentido ni una sola gota de lástima. Riley se echó el agua helada en la cara, jadeando cuando el shock glacial golpeó su piel. Agarró una gruesa toalla de algodón, hundiéndose la cara en ella. Olía a lejía fuerte y a almidón industrial. Olor de hotel. Olor temporal. Cuando salió al espacio principal, las luces estaban completamente apagadas, salvo por el tenue resplandor púrpura y magullado de la ciudad filtrándose a través del cristal empañado por la lluvia. El ático estaba helado. Dominique estaba junto a las ventanas, una silueta oscura contra el horizonte. Se había quitado la chaqueta del traje y desabrochado los 2 botones superiores del cuello. 2 pesados vasos de cristal descansaban sobre la enorme mesa de hormigón. Riley cruzó descalza el espacio, completamente silenciosa sobre la madera.
Se detuvo en el borde de la mesa, mirando los vasos. 2 dedos de líquido ámbar oscuro sobre un único cubo de hielo perfectamente esférico. No te tenía por bebedora de Bourbon, dijo Dominique con voz baja y áspera en el silencio de la sala. No se giró. Solo miraba las luces rojas traseras sangrar sobre el asfalto mojado 40 pisos abajo. Bebo lo que mitigue el filo, respondió Riley. Tenía la garganta en carne viva. Dominique se giró finalmente. Caminó hacia la mesa y recogió uno de los vasos. No se lo entregó a Riley. Lo deslizó sobre el suave hormigón hasta que se detuvo a centímetros de su mano. El hielo crujió con fuerza, un pequeño y violento estallido en el silencio. Estás temblando, observó Dominique, con los ojos oscuros siguiendo el microscópico temblor en los dedos de Riley cuando finalmente alcanzó el vaso. Adrenalina, dijo Riley a la defensiva, llevando el vaso a los labios. El Bourbon ardió. Era un rastro de fuego caliente y agresivo directo al estómago, posándose allí como una brasa caliente. Riley lo agradeció. La anclaba. ¿Culpa?, preguntó Dominique. Dio un sorbo lento a su propia bebida, observando a Riley por encima del borde del cristal. Riley soltó un suspiro corto y cínico. Apoyó la cadera contra el borde de la mesa, cruzando los brazos para suprimir el temblor. Ese es el problema. No hay culpa. Sigo esperando que la moral aparezca. Sigo esperando sentirme enferma por lo que le hice a ese hombre. Pero lo único en lo que puedo pensar es en lo fácilmente que cayó. Lo único en lo que puedo pensar es en que intentó sacar una pistola y yo lo detuve. Y me gustó. La confesión flotó en el aire, pesada y tóxica. Riley había esperado que Dominique sonriera, que pareciera triunfante. La había corrompido. Había ganado. Pero Dominique no sonrió. La máscara calculadora y arrogante que llevaba delante de sus hombres había desaparecido. Dominique dejó el vaso y cerró la distancia entre ellos. Se detuvo a menos de un pie de Riley. El intenso olor a cedro, lluvia y alcohol caro la envolvió, haciendo que su pulso se disparara por una razón completamente diferente. ¿Crees que esto es corrupción?, dijo Dominique en voz baja, bajando la voz a una frecuencia íntima. ¿Crees que te arrastré al barro? ¿Acaso no lo hiciste?, le desafió Riley, elevando la barbilla, negándose a retroceder ante su proximidad. Dominique extendió la mano. Los músculos de Riley se tensaron instintivamente, esperando un golpe, un agarre, alguna muestra de fuerza. Pero su mano se movió despacio. Los nudillos rozaron el costado del cuello de Riley, y el pulgar le acarició el borde de un moretón feo y oscuro que asomaba por el cuello de la blusa. Su toque era áspero, calloso, y sorprendentemente cálido. Naciste en el barro, Riley, murmuró Dominique con los ojos oscuros clavados en los de ella. Igual que yo. El mundo se pasó 26 años diciéndote que agacharas la cabeza, que aceptaras los golpes, que sirvieras el café y limpiaras la sangre. Lo único que hice yo fue ponerte un cuchillo en la mano y decirte que tienes permiso para devolver el golpe. A Riley se le cortó la respiración. La verdad absoluta de sus palabras la golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. Dominique no era un salvador. Era un monstruo. Pero era el único monstruo que la miraba y veía a un igual en lugar de a una presa. No soy una de tus soldados, susurró Riley con la voz ligeramente temblorosa, el calor de la mano de Dominique enviando un escalofrío ilícito y peligroso directo por la columna. No me confundas con algo que te pertenece. La mano de Dominique se deslizó hacia la nuca de Riley, sus dedos enredándose en los cabellos cortos de la nuca. El agarre era firme, anclador, pero no restrictivo. No quiero una soldado, susurró Dominique, la distancia entre ellos prácticamente borrada. Quiero una socia. Alguien que no sea cobarde cuando se apaguen las luces. Riley miró los moretones en su mandíbula, las líneas duras e implacables de su cara, y la oscuridad absoluta en sus ojos. La mesera que fregaba mesas había muerto. Murió en el segundo exacto en que destrozó aquella cafetera. Lo que quedaba era algo más afilado, más frío, y mucho más peligroso. Riley no se apartó. Se reclinó hacia su toque, y el hielo en sus venas se derritió en algo volátil y ardiente. Entonces deja las luces apagadas, dijo. Aquí es donde dejamos a Riley y Dominique por ahora,
de pie al borde de un precipicio muy oscuro y muy peligroso. ¿Tomó Riley la decisión correcta al abrazar el caos, o simplemente cambió una prisión por una mucho más letal? Déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. Si te enamoraste de esta historia cruda con una heroína que pelea tan duro como el jefe de la mafia, dale al botón de me gusta y comparte este vídeo con alguien que ame las novelas de romance oscuro. No olvides suscribirte al canal y activar la campanilla para no perderte ninguna otra sesión de narrativa oscura. Te veo en el próximo.